Bienvenidos una semana más a tu podcast nuestro favorito. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burdalo. Y esto es Charlatas en 90. Arrancamos. Bueno, Miguel, una semana más en distancia. Ahora más o menos por medio de vacaciones. Por medio de vacaciones. Así que nada, me he ido a pasar unos días ahí al Grana. Y nada, con mucho calor. Con mucho calor. Asfixiante. Y calor hace igual en todos los lados, así que no pasa nada. Asfixiante. Estamos en las mismas. Bueno, en Granada que he podido estar cerca del nuevo Los Cármenes para la última jornada de Hypermotion, donde en Granada no se jugaba nada y perdió en los minutos finales, la verdad. Así que si quieres, hablando ya de Hypermotion, se ha acabado la Hypermotion, tenemos ya todo decidido, tanto campeón, subcampeón, ya haciendo su directo, que ya lo hemos hablado en muchos episodios, que son el Racing y el Depor, los 4 equipos de playoff, que un momentito que lo tengo por aquí, que son el Castellón, Almería, Las Palmas y Málaga, que empiezan el 6 de junio con ese Castellón, Almería, y el 7 serían Las Palmas y Málaga, para saber quién pasaría a esa gran final por el tercer puesto. Más o menos lo que dijimos, ¿no? En el anterior episodio, los 4 favoritos han ascendido, bueno, sí. se han quedado, estuvo muy cerca el Burgos, pero que no le valía que tenía que pinchar el Castellón, no acabó pinchando el Castellón. Pero aún así, una temporada del Burgos espectacular que con 70 puntos no le ha valido por entrar en ese playoff. Sí, la verdad que bastante increíble que un equipo, es la primera vez que pasa que con 72 puntos el Burgos, bueno, un equipo en general no haya entrado en playoff. Y lo que estábamos hablando antes fuera de cámara, que me habías comentado que hace varias temporadas el Huesca incluso ascendió de manera directa con 73 puntos. O sea, que estamos hablando de que ahora el nivel en la Hypermotion ha subido muchísimo y hay equipos que apuestan muy fuerte por subir a Primera División y que cualquiera se lo podría merecer mucho. Sí, eso es creo que es una de las temporadas con más puntaje del campeón, sin ningún tipo de duda, y también ha estado muy viva la lucha por el descenso, que hasta se ha decidido en esta última jornada con ese partido entre el Leganés y el Mirandés, que acabó llevándose el club madrileño en su casa, con un partido un poco raro porque empezó ganando el Mirandés, le anularon el gol que era la salvación para el equipo castellano-leganés, y al final pues metió el Leganés y acabó manteniéndose en segunda división el Leganés, un Leganés que ya hablaremos mientras se vaya diciendo pues eso, los premios de Charlatas en 90 como hicimos en primera división, pero una temporada del Leganés que con muchos problemas en la directiva, ya hablaremos a ver si podemos, o a lo mejor puedo intentar contactar con un aficionado muy aférrimo al Leganés que nos cuente un poco desde primera plana cómo ha sido, ¿no?, la vivencia de esta temporada tan fatídica para el club madrileño. Desde luego que para mí es una temporada cogida con pinzas porque te salvas en la última jornada de suerte, has tenido bastantes bajones y eres un equipo que a priori deberías de haber estado en la zona tranquila de la tabla como por ejemplo un Albacete y demás, que no han tenido problema y... Zona tranquila o incluso luchando por puestos playoff, porque plantilla de sobra tenían. Pero bueno, antes de meternos con todo el tema del Leganés, que es un movidón, vamos a comentar un poquito lo que fue la temporada, ¿no? Arrancamos con el portero del Burgos, que ahora mismo no tengo el nombre apuntado por aquí. Ander Cantero. Ander Cantero, una temporada de portero del Burgos que perfectamente, lo que hemos comentado antes, hace unos años perfectamente podía haber sido ascenso directo para el club para el Burgos Fútbol Club, pero esta temporada las puertas del playoff, una temporada histórica para en general el club de Burgos, que han demostrado un ferrín ahí en el plantío de una manera que pocas veces se recuerda, y un Ander Cantero que hay portero menos goleado de segunda división, así que 19 porterías a 0 y una media de 0,8 goles recibidos por partido, o sea, es una locura. También habla no solo bien del propio portero, sino de la defensa, pero la verdad que ha sido pues eso, el portero menos goleado de la categoría y teníamos que meterlo.
En este caso hemos cambiado la formación, en vez de una 4-3-3 hemos puesto una 3-4-3 porque nos lo ha parecido justo por el medio del campo, que ha sido muy competido, ¿no? Una de las sorpresas, yo creo que para mí, Alex Muñoz, que ahora en nuestra defensa de la Almería, que a ver, ya conocíamos el nivel de Alex Muñoz, es un jugador muy contrastado en el fútbol profesional español, pero aún así ha vuelto a dar una temporada de escándalo el bueno de Alex Muñoz. A mí me ha gustado bastante, teniendo en cuenta que ha rotado en esa posición de lateral central, ha sido bastante cumplidor, es un jugador polivalente y que acaba la temporada sumando, no sé si eran 6 goles y 4 asistencias, que para una posición en la que está me parece bastantes aportaciones de gol y han sido bastante importantes en puntos clave para que la Almería a día de hoy esté donde está. Continuamos porque la temporada de Muñoz ha sido buenísima, pero yo creo que para mí el Kaiser de la defensa, y si tuviésemos que dar premios por zonas, yo creo que se lo llevaría sin ningún tipo de duda. Lo hemos hablado de muchas maneras. Es el único jugador fuera, aparte del portero del Burgos, fuera de la zona de playoff, Gael Alonso. Si el Andorra hubiese cogido y hubiese arrancado de la misma manera que ha terminado la liga, estaríamos hablando de un equipo muy sólido, y yo creo que se podría construir en cuanto a la defensa por Gael Alonso, porque es un chico que ha demostrado una manera de, sobre todo en atribuciones defensivas, que hemos hablado en muchas jornadas, que lo hemos metido nosotros por atribuciones defensivas, porque es que pasabas a su lado y parecía un succionador de balones. No podías tener el balón con él porque es que no te dejaba. Es una locura, la verdad, la temporada que se ha hecho, y como tú bien has comentado, yo creo que, sinceramente, si el Andorra se hubiese puesto ante las pilas, yo creo que a lo mejor le hubiese quitado el puesto a equipos como el Castellón o Las Palmas, que han sido los que más justos han entrado. O sea, sinceramente, temporadón del Andorra, la verdad. Sí. O sea, me ha gustado mucho. En cuanto a defensas, ha intervenido en 7 porterías a 0 para el equipo andorrano, y era una entrada salvadora por partido, 1,7 entradas salvadora por partido para alguno de Gael Alonso, o sea, una barbaridad. Sí, es verdad que en cuanto a faceta goleadora ha metido 2 goles, pero en cuanto a defensa puro, no he visto en segunda división un defensa más puro que Gael Alonso. Pasamos, si quieres, con su compañero, que es Diego Murillo del Málaga, el cual también ha hecho una muy buena temporada. El Málaga, que al final entró en puestos de playoff. Son también 2 goles y 0 asistencias, pero prácticamente lo mismo que pasa con Gael Alonso, ¿no? Bastantes porterías a 0, muchas intercepciones por partido, que son casi 1,3 por partido, entradas 1,8. Otro jugador bastante importante en la defensa de ese Málaga, que le ha servido para entrar. Sí que es verdad que el Málaga ha presentado muchos partidos con muchas rotaciones, pero Diego Murillo era casi un habitual en ese 11. Sí, como tú bien has comentado, era prácticamente una pieza inamovible de ese 11, y un Diego Murillo que, bueno, pues ha tenido un papel más que importante, diría que muchas veces clave, para que el Málaga esté ahora mismo en esos playoffs, y veremos a ver qué pasa. Pasamos con un jugador fetiche, ya pasamos al medio del campo, que yo creo que es donde está toda la magia, ¿no?, de esta segunda división, donde se nos cae la baba a ti y a mí, y tengo que abrir por la parte izquierda por Jeremiah Hernández, que al final ha hecho una temporada histórica, siendo el máximo goleador del Deportivo de La Coruña, ascendiendo de manera directa, sonando ya para bastantes equipos, tanto de Primera como de Premier League, como ya pasó en su momento con algún que otro recién ascendido, sobre todo con Pablo Tor y demás. Un Jeremiah que se ha desquitado esa faceta como promesa, y ya todavía no es una realidad, si podemos tenerlo todavía, tildarle como promesa, pero pinta muy bien este chico. Desde luego que pinta súper bien. A mí me gustó mucho ese acto de amor hacia el club, me llegaron ofertas de un equipo que está en una categoría mejor, se quiso quedar para estar con el Depor y ascenderle, ha conseguido el ascenso, entre él y muchos más, obviamente, pero sinceramente una temporada en la que ha aportado 21 goles y asistencias, ha sido el máximo contribuidor ofensivo del equipo, y la verdad que ha sido una pieza muy importante para el Depor. Tanto ofensivo como ofensivamente sí que tuvo una época bastante nublada cuando el Depor cayó de ese ascenso directo, que
entró en playoff y entraron bastantes dudas para el equipo de La Coruña, pero también muy buena temporada en general del canario, acompañado de un Alex Calatrava que al principio de los podcasts nosotros le rendíamos pleitesía. Un bueno de Alex Calatrava que consiguió el Castellón un poco de manera también agónica plantarse en esos playoffs, pero Calatrava que son 41 partidos jugados, 14 goles y 8 asistencias, una barbaridad para el bueno de Alex Calatrava. Bastante buena temporada, sí que es cierto que quizás a mí es el jugador que más cogido con pinzas me puede parecer por el hecho de que al final hemos visto a un Castellón que tuvo una racha muy mala en el segundo tramo y ha habido momentos en los que el Castellón se ha visto incluso muy fuera de playoffs, pero bueno, finalmente ha entrado y la verdad que ha sido una pieza muy muy importante. Pasamos con otro jugador que ya nombraremos un poquito más adelante, un Sergio Arribas que se acaba consagrando como el pichichi de esta segunda división con el Almería, que son ni nada menos que lo voy a leer porque son una barbaridad de números: 25 goles y 7 asistencias, ha estado toda la temporada en las conversaciones con el MVP, con ese top 3 de MVP, un bueno Sergio Arribas que segunda temporada en un fútbol profesional después de salir de la cantera del Madrid y llegar a Almería, donde la ha roto por completo. Una temporada que no tiene nada que ver con la anterior, que ha duplicado, incluso casi triplicado sus números, o sea, una temporada anterior en la que aportaba 11 goles y asistencias, eran 8 goles y 3 asistencias, si no me equivoco, lo habíamos comentado antes, y ahora son 32 goles y asistencias, o sea, prácticamente el triple de contribuciones en cuanto a goles y asistencias esta temporada, y habla muy bien de un Sergio Arribas que siendo media punta se ha convertido en el pichichi de esta Liga Hypermode. Al igual que también ha estado bastante entretenido un Mario Soriano del Deportivo de La Coruña, otro que asciende a Primera División, un Mario Soriano que sí que habíamos escuchado, los que seguimos el fútbol profesional bastante, habíamos escuchado el nombre de Mario Soriano, pero esta temporada se ha consagrado con esos 14 goles y además con la clasificación a Primera División y sobre todo con una segunda vuelta donde se ha desquitado todas esas conversaciones que decían que Mario Soriano no valía en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta sí creo que han sido 6 goles lo que ha metido de esta segunda, y goles muy importantes que le han valido muchos puntos al Deportivo de La Coruña. Desde luego que una pieza clave en la medular de este Depor que ha conseguido ascender y bueno, pues 14 contribuciones de gol y algún que otro gol que a mí me ha dejado con la boca abierta, o sea, se me viene el gol ese de fuera del área de una distancia kilométrica que de verdad es un chico que tiene un talento muy bueno y veremos a ver cómo se le queda a la Primera División. Sí, antes con esta línea de medio campo se nos hace la boca agua, con estos dos no sé qué nos puede pasar, ¿no? Pero es que tengo que tratarles por Esto igual. Ya es enfermizo. Tengo que tratarles por igual porque los llevamos tratando por igual toda la temporada. Íñigo Vicente y Andrés Martín y Íñigo Vicente, la pareja de moda en Santander, por encima de cualquier otra, o sea, es una barbaridad. Íñigo Vicente, que además nosotros lo hemos puesto, como voy a empezar por el bueno de Íñigo Vicente, porque lo hemos puesto como jugador MVP de esta segunda división sin ningún tipo de dudas. Son en 41 partidos 9 goles, pero lo gracioso no está ahí, lo gracioso es que es el máximo asistente de esta segunda división con 20 asistencias. Importante, no, yo creo que la figura clave de este Racing de Santander, que campeona la segunda división y además hace su mejor temporada en cuanto a números, duplicando ese número de asistencias comparado con la temporada pasada y triplicando ese número de goles con la temporada pasada. Desde luego que una locura la temporada de Íñigo Vicente, que como tú bien has dicho, unos números fantásticos, pero ya no solo en cuanto a números, sino por lo que te genera en el campo esa posibilidad de filtración de balones, o sea, una facilidad para dar pases que te quedas loco, buen regateador, o sea, tienen muchísimo que dar, ya han dado muchísimo, veremos a ver en Primera División, pero vamos, también su compañero, que ahora lo vamos a comentar, Andrés Martín, que este sí que ha sido bastante más goleador. De hecho, este ha acabado con 23 goles, si no me equivoco, sí. Y el resto han sido 9 asistencias.
32 goles y asistencias ha contribuido. Entre los dos me parece que han llegado a 60 y algo. De 86 goles en total. 61 son suyos. Es una barbaridad. Es una burrada. Es una barbaridad y además cuidadito con Andrés Martín, que se está empezando a coquetear volver al Rayo Vallecano. Porque después del Córdoba, después de su primera temporada en fútbol profesional con el Córdoba, jugó 2 temporadas en el club de Vallecas, y ahora que el club de Vallecas ya es un equipo con renombre dentro del fútbol español, cuidado que no le repesque por ahí, porque sería bastante una incorporación preciosa. Pero de momento todos son rumores, no hay nada asegurado, porque lo asegurado es eso, que es jugador del Racing de Santander, un Racing de Santander que con ellos dos yo creo que no se podía ni plantear ascender y campeonar. De esta manera desde luego que no, o sea que el 80% prácticamente, o 90%, no sé la proporción exacta, pero vamos, de los 80 y pico goles, 60 o mínimo 60 han sido de su parte, o por asistencias o por goles, es que es una burrada. Y tenemos que acabar con un delantero que tú casi lo pones en la selección por encima de Ferran Torres y de Mikel Oyarzabal, que Chupete, ¿no? Bueno, Chupete para mí, si no es el delantero más en forma de esta segunda división, puede ser el segundo, pero sinceramente, un tío que te ha acabado la temporada con 24 goles, que casi le arrebata el Pichichi en esta última jornada a Sergio Arribas, un Sergio Arribas que metió un gol que le bastó para que el doblete de Chupete no fuese clave para ganar ya ese Pichichi, pero 24 goles que han ayudado al Málaga a estar donde está y 29 contribuciones en total, ha sido sin duda alguna la pieza más importante de este Málaga y bueno, pues estoy seguro de que después de esta gran temporada, ojalá y pudiese conseguir el ascenso, y si no, pues yo creo que habría muchos equipos interesados en un delantero como él, porque la verdad que el gol le tiene. El gol le tiene, pero quien no tiene el gol va a ser el equipo de excepción, además tengo un pareado, para que quede aquí fresquito, que es el Leganés. Un Leganés que no hemos estado comentando antes en la previa, antes de comentar el 11, un Leganés que debería estar luchando por puestos de playoffs, que tuvo muchos problemas con la directiva, ha tenido hasta 3 cambios de entrenadores, bastante parecido a la situación que ha tenido iba a decir el Oviedo, pero ahora mismo no me acuerdo qué equipo de primera haya tenido 3 entrenadores, pero el Real Madrid, pero sí que es verdad que el Leganés tenía plantilla, porque tenía plantilla con jugadores como ese Juan Cruz, ¿no? Que todos conocemos cuando Juan Cruz estaba en primera división, Soriano en portería, que Soriano tiene una carrera espectacular, Marvel, que lo hemos llegado a poner varias veces en nuestra defensa, yo por lo menos, Diego Rodríguez, que se fue cabreado con la directiva del Mallorca, llegó al Leganés para intentar subirles a primera y casi descienden a primera RFF, Cissé, Díaz Arrá, o sea, es una plantilla que a priori debería estar luchando por puestos de playoff o incluso ascenso directo, pero es que mucho más lejos de la realidad. Acaban coqueteando con el descenso a primera ref en una temporada para el olvido para los pepineros, porque son 46 puntos cuando el descenso se ha quedado en 40. No, y desde luego el saber que ya no solo que te has quedado a las puertas, sino que te has quedado a las puertas en la última jornada, o sea, que te has jugado el descenso en la última jornada y que te has llevado el partido por un 1-0, o sea, por la mínima, que obviamente con el empate también les hubiese valido, ¿no? Pero realmente un equipo como el Leganés, que digas que se está jugando el descenso en la última jornada, no es que digas está en primera y se juega el descenso a segunda división, te está jugando el descenso a lo que sería prácticamente la tercera división del fútbol español, ya dejarías de estar un poco más en el fútbol profesional y sería un golpe muy bajo, la verdad. Como tú has dicho, un Leganés que hace relativamente poco ha estado en primera y hemos visto cómo ha sido el Leganés siempre, un equipo muy peleón, pero que ha estado a las puertas, literalmente. No hemos decidido poner al Cádiz, mucha gente se estará preguntando por qué no hemos decidido poner al Cádiz. Sí que es verdad que incluso el Cádiz ha estado en la primera vuelta en puestos de ascenso directo y fue el descalabro de la segunda vuelta, pero yo creo que ha sido algo más circunstancial de la manera del estilo de juego, más que algo prolongado, porque sí que es verdad que el Leganés nunca ha estado por encima de la zona media de la tabla y siempre ha estado coqueteando. Por eso hemos decidido que en cuanto a computaje real de toda la temporada, aunque haya sido más notorio lo del Cádiz, hemos decidido poner al Leganés por encima del Cádiz, ¿no? Y
y como equipo revelación hemos tenido que poner al Burgos, ¿no? Porque temporada histórica del Burgos, 72 puntos, no le dejan entrar en playoff, pero es que creo que la temporada pasada el Burgos no se planteaba estar en esta situación. Y esta temporada, mira, o sea, la temporada pasada acabaron con 59 y novenos y esta temporada, pues eso, les acerca mucho al playoff y a saber qué pasa con la siguiente temporada, porque si siguen manteniendo a Lizoyan, siguen manteniendo al lateral izquierdo, que no me sale el nombre ahora, a casi toda su defensa y demás, y siguen teniendo ese bloque de lo que tú has dicho, poquísimos goles, que en el plantillo sea un fortín, cuidado con la temporada que viene el Burgos. Sí, un Burgos que la verdad que ha sido un equipo bastante sólido, sobre todo en el palo defensivo. Ha hecho un temporadón siendo el menos goleado. Tampoco es que haya metido muchos goles, pero al final le ha bastado con los pocos goles que ha recibido para convertirse pues, en un equipo prácticamente de playoff, que en alguna jornada creo que ha estado incluso dentro de los puestos de playoff. Y sinceramente, pues decir que el Burgos tiene un proyectazo, que con los jugadores que tiene, yo creo que el año que viene, viendo que ya se va a librar de equipos como Racing, Depor, y veremos a ver quién es el tercer ascendido, que están a un nivel, consideramos, superior. Cuidado el Burgos el año que viene, que se meta en playoff de verdad, o incluso que estemos hablando de que pueda ser un equipo revelación más allá porque pueda meterse en ascenso directo. Ya hablaremos de la temporada que viene, porque sí que es verdad que vienen instituciones como el Mallorca, como el Girona, que tienen muchísimo capital, muchísimo dinero para una segunda división y se le puede complicar mucho a estos equipos, porque realmente la temporada que viene no creo que a mí por lo menos así, sin ver el mercado de fichajes, no me sale poner a un Mallorca o un Girona al ascenso directo, sinceramente. Pero bueno, eso ya es la temporada que viene. Y pasamos ya a los jugadores de revelación y decepción, que en este caso la decepción es también del equipo pepinero, Juan Cruz, que realmente yo, sí, viéndolo en perspectiva, realmente eso ya es una... yo ya he tirado la toalla con Juan Cruz. Me duele muchísimo porque es un jugador que en primera división me encantó, pero ya la temporada pasada sí que es verdad que ya empezó a caer un poquito, ¿no? Y esta temporada yo creo que ya ha sido como para decir... Juan Cruz, te parecía que te pintábamos como más, pero no has sabido tirar del carro, con un equipo que sí que es verdad que lo han adecuado bastante a él con los fichajes, porque Cissé me parece un fichajazo en cuanto a al perfil para que Juan Cruz se libere de esa posición de bajar, ¿no? Y se centra un poquito más en lo que más le gusta, en la faceta goleadora, pero aún así no se encuentra, no sé qué le pasa, no sé si es el nivel mental, porque es verdad que hace unas cuantas jornadas le vimos llorar por meter un gol, que lo comentamos aquí. No sé si ya es a nivel mental o a nivel futbolístico, y sí ha enganchado algunas otras lesiones, pero aún así yo creo que por lo menos yo esperaba mucho más de esta temporada de Juan Cruz, y es que esta temporada casi ni se le ha oído hablar. Se esperaba bastante más, como tú bien dices. Como has comentado, el nivel que traía en primera, pues fue un chico que nos sorprendió un montón y que dijimos, este chico en segunda división la tiene que romper. Y no ha sido así, y ha sido eso, pues una gran decepción, porque quizás tendría que haber sido el que tendría que haber tirado del carro en este equipo, y no ha ayudado demasiado porque no ha contribuido con demasiados goles. De hecho, lo que tú has dicho, ha tenido rachas de estar mucho tiempo. Son 3 goles y 3 asistencias en 39 partidos. Es que son, o sea, no te digo que llegues a los números de Andrés Martín, ni de Íñigo Vicente, ni de Sergio Arribas, ni de Chupete. O sea, no te digo que te coloques con 20 goles y con 20 asistencias, ni mucho menos. Pero qué menos que seas un jugador que mínimo aporte pues con 15 entre goles y asistencias, ¿no? Por lo menos. O sea, que Mario Soriano, un mediocentro, que tú en teoría eres Juan Cruz es extremo, media punta, está más arriba, ha aportado bastante menos goles, o sea... Sí, una temporada de Juan Cruz que la temporada pasada en primera división fue de 8 goles y 5 asistencias, que ya nos queda bastante lejos esa primera división del Leganés, pero le recordamos aquí. Lleva 3 temporadas en el equipo pepinero, donde le ha bajado muchísimo el salario, bueno, el valor de mercado, y no sabemos qué va a pasar con el equipo de la Comunidad de Madrid, pero que tiene que hacer bastantes cambios. Y pasando ya al jugador revelación, lo hemos comentado antes, Sergio Arribas. Creo que si el Almería tiene mérito, o sea, merece ascender el
75% es por culpa de Sergio Rivas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pichichi de la categoría, Pichichi obviamente de tu equipo, el que más ha contribuido en todo, goles, asistencias, pieza más que clave, importantísima y fija en tu once. Y viendo los números que os hemos comentado en la temporada anterior, en la que aporta un máximo de 11 entre goles y asistencias, lo ha triplicado. O sea, 32 goles y asistencias es una burrada. Para un media punta, son números completamente de delantero. Segunda temporada del fútbol profesional, que es una cosa que tenemos que decir, que Sergio Rivas, que parece que, con los números que carga, parece que tiene 30 años jugando al fútbol profesional, pero que ni mucho menos, ¿sabes? Y es joven, o sea, no sé cuántos años tiene, pero que tendrá sus, no sé si a sus 22, 23 sí, años. Es lo que te estaba mirando, pero no le encontraba. Tiene 24 añitos, el bueno de 30 de septiembre del 2001, el bueno de Sergio Rivas. O sea, quiero decir, cumplirá los 25 cuando empiece la siguiente temporada, pero sinceramente, o sea, es un jugador que le queda todavía mucha carrera por delante y ojalá, pues con esta temporada, si el Almería no desciende, ojalá y dé el salto a un equipo de primera. O incluso mucho verle en primera. Lo que tú dices, si el Almería no asciende, que yo que sé, no te digo de a lo mejor una talla como el Betis que está en Champions League, pero pues, un Valencia, un equipo ya de más de, se me ha venido Valencia obviamente, pero un equipo de media tabla, ¿no? El Osasuna no tanto porque ha estado muy pecho friante, pero la Real, que tiene mucha carga de partidos, que decidan meterle en ese circuito, o sea, que dé el salto, yo creo que puede ser muy importante, porque bueno, si quieres podemos dar nuestros pronósticos para ver a quién asciende. Te digo si quieres traer los enfrentamientos. Uy, se me ha ido. Era Castellón-Almería y Las Palmas-Málaga. Yo sigo defendiendo que Las Palmas para mí es el equipo más sólido. Yo creo que en estos dos partidos se lo va a llevar. El primero se lo va a llevar a la Almería, sí, el segundo se lo va a llevar el Málaga y la final va a ser Almería-Málaga y eso sí que lo veo una cosa, sí. Pero vamos, dura de narices. Y yo quiero confiar porque realmente tengo más ilusión en que ascienda el Málaga, por recuerdo de lo que fue aquel Málaga, pero cualquiera de los dos me gustaría mucho que ascendiese, son los que más me gustaría. Yo, si tuviese que poner ahora mismo la mano en el fuego, sí que es verdad que en la eliminatoria del Castellón-Almería veo por encima de la Almería. Creo que el Castellón va a plantarle mucha cara a la Almería en Castilla, sobre todo en casa. Sí. Pero allí en los Juegos del Mediterráneo creo que va a ser ahí donde va a certificar el Almería su ascenso y donde tiene que llevarse el partido es el Castellón en casa y llevarse una cuantiosa goleada en la Almería para que yo cambiase ni pero de momento yo pongo la Almería. Y en Las Palmas Málaga sí que es verdad que eso, lo que te he dicho, o sea, realmente me molaría mucho más que ascendiese el Málaga, por lo que tú dices, por equipo histórico, por además ver otro equipo diferente, porque el Málaga hace poco ha estado en primera división, Las Palmas, perdón, ha estado hace poco en primera división, y por todo lo que ha cargado el Málaga, ¿no? Quedarse otro año más en segunda división me daría mucha pena. Pero es que Las Palmas es el segundo equipo con menos derrotas, o empatado con menos derrotas con el Deportivo de La Coruña, que lo hablamos en el anterior podcast. Lo malo que tiene es la vuelta que la tiene en la Rosaleda, y además Las Palmas ha demostrado que es un equipo muy bien hecho, que está muy bien trabajado, que para mí es uno de los equipos, de los cuatro, para mí yo creo que es el equipo que más hecho para primera está, de los cuatro que están en este playoff. Y si estamos viendo que normalmente los que entran en equipos en playoff al año siguiente descienden. O sea, véase el Oviedo, véase la temporada pasada os lo diré ahora, la temporada pasada con el Oviedo, que se quedó a las puertas del Mirandés, que si quieres podemos comentar eso por encima. Es verdad, lo de Mirandés. El español se mantuvo en primera, y luego también el Alavés se mantuvo en primera. Sí que es verdad que eso, que realmente no quiero que ahora mismo pille una dinámica el fútbol de segunda división de que el equipo que entre por vía playoff se baje en segunda división, ¿no? Otra vez. Entonces, realmente, si yo tengo que hablar futbolísticamente hablando, me quedaría con Las Palmas.
por sentimiento me quedaría con el Almería. Y ya en una final, Las Palmas-Almería, ahí yo ya no puedo decirte quién podría ascender, porque ambos equipos yo creo que son los dos equipos para mí, en cuanto a dinero y plantilla, que más se merecen subir a división, a primera división. Ahí yo ya no te podría decir, a lo mejor me quedaría un pelín por Sergio Rivas y la Almería, por eso, porque Sergio Rivas yo creo que ahí puede coger la batuta y ser el factor X para la Almería. Realmente esa es la sensación totalmente neutral que tengo. Una final entre Las Palmas y Almería. Lo que quiero, lo mismo que tú, Almería-Málaga. En realidad lo que más querría sería Castellón-Málaga, que estuviese el Castellón, pero bueno, eso es otro tema. Pero Castellón-Málaga, Almería-Málaga, y ahí yo sí que veo, lo siento, pero es lo que digo, el Almería es mucho más equipo que el Málaga. Lo que está claro es que son dos finales increíbles, bueno, tres, porque bueno, los partidos de semis y luego la propia final, pero van a ser unos enfrentamientos durísimos donde se van a dejar el alma y más que puedan y va a estar muy difícil, o sea, por mucho que a priori haya un favorito, los equipos saben lo que se están jugando y van a ir con todo y con más. Yo lo que te quería comentar antes ya de pasar con la fase del Mundial, no sé si para ti, viendo el cuadro de playoff, yo creo que son los 4 equipos de playoff que más veía. Bien, se ha ido dando la temporada. Yo son los que más veía, creo que lo hemos tenido siempre bastante claro. Siempre igual hemos tenido dudas, me acuerdo al principio, hubo un momento en el que la Almería y el Depor estaban ahí entre ascenso y demás. Pero Málaga, Las Palmas y Castellón siempre hemos dicho que iban a ser equipos posiblemente de playoff. Alguna vez daba la sensación, por la buena racha que tuvo al principio el Castellón, de que podía ser equipo de ascenso directo, pero siempre les hemos metido en la conversación de equipo con muchas posibilidades de ascender, o bien de vía directa o bien de playoff, sobre todo de playoff. Pero es lo que te digo, al Castellón me parece que le queda otra temporada más en segunda división. Y yo creo que la temporada que viene yo creo que sí que va a ser el punto de inflexión para el equipo de la Comunidad Valenciana. Y es que luego ya entre los 3 que me quedan, tío, es que el Málaga es como que me da la sensación de que le queda media temporada más, ¿sabes? Pero es que, porque eso es lo que te digo, en cuanto a equipo, institución y todo, dinero y todo, es que la Almería me parece que es el equipo que realmente debería ser el favorito, porque uno porque acabó tercero y otro porque es el que más dinero tiene. Y luego Las Palmas, lo que te he dicho antes, es el equipo que menos ha perdido. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que para Las Palmas lo que pienso que le ha penalizado para esto ha sido que ha tenido muchos empates. Si hubiese restado más empates y hubiese conseguido más victorias, de hecho seguramente hubiese sido el que hubiese extendido por delante del Depor. Pero estuvo a principio de liga, me acuerdo que estuvo mucha temporada como primero. Empezó con una racha, creo que fueron 7-7. Y luego eso, lo que tú dices, acabó no solucionando los partidos, ¿no? Sino pasando del empate. Pero bueno, ya veremos, ya os iremos informando. Lo malo que va a empezar a coincidir con el Mundial, así que ya os iremos informando, porque sí que es verdad que de momento, lo que dije en el anterior podcast, se nos ha quedado un ascenso directo de los que todo amante de fútbol quiere. Y a ver si lo acompaña el Málaga, que realmente, como todo futbolero y como todo buen español, si no eres aficionado de la Almería, Las Palmas o Castellón, querrías que subiese en Málaga. Sí, así que os lo iremos comentando, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de que todos tenemos mucho hype y todos tenemos muchísimas ganas. Quedan 9 días y estamos con unas ganas que no nos las podemos aguantar, la verdad. Así que vamos a pasar con el modo mundial en Sala 390. Vamos a explicaros cómo van a ser en este mes de competición, cómo van a ser los podcasts, cómo va a ser el contenido, y vamos a hablar un poquito de las mejores selecciones que hay. Así que sin más dilación vamos con lo que todo el mundo estábamos esperando, modo mundial.